Dios les bendiga en esta mañana, pueblo del Señor. Y amigos que van a poder escuchar esta transmisión. Es una bendición podernos dirigir hacia ustedes. Es una bendición que el Señor nos regala un día más para vivir agradecidos con Él. Es una bendición de las más grandes. Que usted esté iniciando una semana más, esté disfrutando un mes más por la pura gracia del Señor. Solo Dios es el único que puede hacer conforme a su gracia, conforme a su misericordia, porque su amor es grande para con cada uno de nosotros. Por lo cual debemos de animarnos a seguir hacia adelante día con día luchando, sabiendo que nos queda poco tiempo para poder servirle al Señor los últimos días con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Ya que somos privilegiados de que Dios nos haya sacado de lo más vil, nos haya sacado de aquello que no servíamos, para ahora poder pertenecer a un pueblo muy especial, a un pueblo muy grande, para ahora ser llamados hijos de Dios. Por lo cual Dios pueda bendecir a nuestro hermano Leonel en cabina, hermano Kevin, que siempre trabajan unidos ahí por medio de esta radio, que es de grande bendición, ha sido de grande bendición y seguirá siendo de grande bendición para muchas almas que pasan escuchando en su frecuencia en la 800 AM, allá en diferentes lugares, donde no llega la internet, aunque en estos últimos días, lo que Daniel dijo, la ciencia se aumentó, y allá en los lugares más remotos, hay lugares donde la gente puede disfrutar por medio de las plataformas, poder alimentarse de la palabra predicada por diferentes predicadores, que es de grande bendición. Nos contenta saber que en este tiempo hay gente amante de la sana doctrina, amante de la palabra del Señor, que luchan, que la defienden, que guerrean por ella, que se someten a ella, que tratan de vivirla día con día. ¿Sabe qué? El justo vivirá por fe en medio de tantas cosas que ahora estamos viviendo, en medio de tanta maldad, en medio de tanto crimen, en medio de delincuencia, de la extorsión, de enfermedades, de guerra, de todos los rumores, en medio de que muchas veces uno vive con miedo, donde no encuentra esa paz, no encuentra la seguridad, y muchas veces se puede preguntar a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Dónde puedo ir? Y el mejor lugar donde usted va a estar seguro, va a tener esa seguridad, es en los brazos de Dios, en los brazos de nuestro amoroso y Salvador Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo día con día. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos críticos, los cuales fueron profetizados hace miles de años, pero la profecía última la tenemos de la propia boca de nuestro Salvador Jesucristo. Hace 2000 años Él profetizó, Él anunció, Él advirtió a la iglesia que había de cuidarse en este tiempo. ¿Por qué Él lo anunció? Porque Él sabía la cantidad de gente malintencionada que se iba a levantar para estos últimos días, para poder apartar de la fe a muchos, para poder engañar a muchos, para poder confundir a muchos. Personas que se iban a levantar en este tiempo, iban a usar la iglesia como un medio de sobrevivir, las cuales Jesucristo anunció y dijo
que tenemos que tener mucho cuidado. El tema de este día es el engaño en este último tiempo. ¿Por qué último tiempo? Porque de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, estamos viviendo los últimos días. Jesús lo anunció allá hace 2000 años y dijo: cuídense del engaño en los postreros días, en los días más adelante. Ya han pasado 2000 años que se ha venido luchando, se ha venido guerreando. Muchas almas han caído, otras han perseverado, unas han coronado la carrera. Pero en estos últimos días la iglesia del Señor debe de velar, debe de orar. La iglesia del Señor debe de motivarse y saber que tenemos una guerra constante, momento a momento, día con día. La iglesia del Señor debe de esforzarse, soportar y estudiar la Sagrada Escritura para darse cuenta quién está de parte de Dios y quién ha perdido esa dirección y está viviendo una vida solo por vivir, solo por disfrutarla, que no le ofrece nada porque su recompensa es aquí. Como iglesia del Señor, Jesucristo nos invitó, Pablo nos invitó, Pedro nos invitó y esta mañana también le invitamos a permanecer, como dijo, con nuestros ojos abiertos, con nuestros oídos listos y preparados para poder entender esa verdadera palabra, ese verdadero alimento espiritual. Pablo le dijo a Timoteo allá en su segunda carta, capítulo 4, y le dijo que le encargaba delante de Dios y del Señor Jesucristo que predicara la palabra, porque iba a venir tiempo cuando la gente no iba a sufrir la sana doctrina. En ese tiempo estamos viviendo hoy. Cuando Pablo dice habrá tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe por qué Pablo venía anunciándole a Timoteo, le venía aconsejando de esa manera? Que iba a venir tiempo porque lo estaban viviendo. Y de la misma manera, y cuando a mí me llama la atención, es cuando dice no van a sufrir la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la sana doctrina es la que a nosotros no nos deja apartarnos, no nos deja traspasar los límites que no debemos de traspasar. Pero en estos últimos días, la sana doctrina se ha estado perdiendo. Miles y miles de iglesias se han ido modernizando día con día. Pero que la gloria sea para el Señor por aquellas iglesias, aquellos líderes, aquellos pastores, aquellos hermanos en diferentes partes del mundo que se mantienen en esa senda antigua, que se mantienen en ese primer amor y que no cambia. Porque la palabra de Dios no cambia, sino que se mantienen con ese temor, con ese temblor, día con día, y se mantienen a la expectativa, sabiendo de que en el momento menos oportuno la gente puede ser engañada. Y lo más preocupante es cuando yo analizo la escritura, y usted también, si usted ve antes del 2000, no había tanta confusión, tanto engaño, no se había levantado esta comunidad de falsos predicadores. En este tiempo está el mundo abarrotado por este tipo de personas. Yo recuerdo el 2001, para ahí empezaron como una fiebre, como una enfermedad de apóstoles, como una enfermedad de falsos profetas, anunciando y diciendo vengan. Yo recuerdo en ese tiempo estaba aquí en Estados Unidos y salió un pastor de aquí allá para otro país de Centroamérica. Él en ese tiempo era pastor y cuando regresó de Centroamérica, regresó como un apóstol. La diferencia es en qué lo hace más grande, en qué lo hace acercarse más a Dios, en qué lo hace más poderoso. Esa es la diferencia. Y la gente empieza
a ser engañada por este tipo de personas, por lo cual la palabra nos manda a permanecer abiertos. Pablo dijo que se iban a presentar como ángeles de luz, pero que en sí, él dijo, son lobos. Él dijo que no perdonarán al rebaño, que iban a destruir al rebaño. ¿Cuántas gentes han sido destruidas? Están siendo engañadas día con día. Pero, ¿sabe qué, pueblo del Señor? En medio de todo esto, hay muchas almas, muchos predicadores temerosos de Dios que siguen anunciando esta palabra y llamando a las almas al verdadero mensaje, al arrepentimiento, a la fe, al amor, a la humillación, a la consagración, a la santidad, porque sin ello nadie va a poder ver al Señor. Por lo cual debemos de darnos cuenta y saber que si Jesucristo anunció el último tiempo, los postreros días, es hoy. Porque cosas que nunca usted había visto antes del 2000, ahora está viéndolas por diferentes lugares. En ese tiempo la iglesia vivía en un avivamiento tremendo. Cuando nosotros íbamos a la iglesia, cuando el evangelista, el predicador, por muy humilde que fuera, nos predicaba, la gente cambiaba. La gente era renovada, era transformada, porque ese mensaje poderoso llenaba su vida, entraba por su mente y bajaba su corazón y lo limpiaba, y la persona era diferente. Hoy, en este tiempo, en este siglo XX, cuando se predica esta palabra, muchas veces la gente no quiere cambiar, no queremos cambiar, sino que empieza a cambiarse de iglesia porque siente que es incómodo. Y es lo que Pablo dijo a Timoteo: no van a sufrir la sana doctrina. Él le dijo, no van a soportar, sino que van a tener comezón de oír. Y cuando dijo tendrán comezón, es que la gente va a ir donde le digan lo que quiere escuchar, que le den buenas profecías. Pero no que le digan, Jesucristo viene, prepárate hoy. Porque si tú partes hoy, partes mañana, o Jesucristo viene hoy o mañana, y si no estás listo, te vas a quedar. Pero gracias al Señor por todas estas almas. Yo sé que en el mundo entero hay un remanente que sigue esperando día con día y le dice al Señor Jesús, sí, Señor Jesús, ven, apresúrate, porque si no viniera pronto, difícilmente la iglesia del Señor podríamos sobrevivir a tantas situaciones que se presentarán día con día. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor, y la hemos tomado aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 54 al 56. Habrán muchos versículos paralelos, muchas citas paralelas, las cuales se refieren a lo mismo, a distinguir los tiempos que estamos viviendo. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también a la multitud: cuando veis a la nube que sale del poniente, luego decís, alguna agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y Jesús reprende aquí: hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Esta fue una palabra con la cual Jesús reprende a los fariseos, a los saduceos, escribas, maestros de la ley, a todas las personas que eran eminentes en ese tiempo. Y les empieza a decir, reconocen ustedes todas las señales, pero no saben distinguir este tiempo, porque uno se da cuenta cuando va a haber lluvia, cuando va a haber el verano, uno se da cuenta y rápido uno se cuida, se protege,
Pero él les dice, no saben reconocer este tiempo. ¿De qué tiempo Jesús les estaba hablando? ¿Cuál era el reclamo que Jesús les estaba haciendo en estos días? Que el profeta Isaías había anunciado que iba a venir, que iba a nacer de una virgen, el cual iba a ser el salvador del mundo, el libertador. Pero era poca la gente que había tomado el tiempo de indagar. Era poca la gente que creía en esas profecías, que la había abrazado, que lo esperaba. Las grandes autoridades que había en ese tiempo no querían aceptarlo, no quisieron aceptarlo. Le despreciaron, le rechazaron, le menospreciaron y lo llevaron a la muerte. Por eso Jesús los trata de esa manera. Pero en este tiempo nosotros somos llamados a permanecer orando y velando y dándonos cuenta de que estamos viviendo en medio de diferentes peligros, en medio de diferentes adversidades, en medio de tanta confusión, que lo que hace es que muchas almas se desaniman. Muchas almas dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque pues ya no se sabe. No hay amor cuando sí lo hay. Eso es lo que el enemigo les pone en su mente para que puedan decir, y lo dicen, estamos mejor nosotros, así como estamos, que los que están en la iglesia. Pero ¿sabe qué, amado hermano, amigo? El que está en la iglesia está esforzándose, tratando de cambiar día con día, porque es una lucha grande, es una lucha constante, la que uno tiene día con día para poder vivir en santidad, para agradar a Dios. Pero el que no ha llegado no puede decir que está mejor, que está haciendo la voluntad de Dios, porque no lo es. Para empezar, ni siquiera es hijo de Dios, sino que es creación de Dios. La Biblia nos dice a través de sus profetas que proporcionaron la señal de la venida de Jesucristo. Por medio de los profetas, Dios empezó a hablar para cuando Jesucristo llegara, la gente lo esperara y le recibiera. Hay una palabra en Juan, capítulo 1, versículo 11, que dice que vino a los suyos y no le recibieron. Ese era el pueblo de Israel. Y debido a ello, la gracia alcanzó a nosotros, al pueblo gentil. Y de la misma manera, muchos en este tiempo no le reciben. No creen en la salvación. No creen en una vida eterna. No creen en un tormento eterno. No creen en un lago de fuego. Porque todo eso el enemigo les hace creer que es mentira, cuando es una de las realidades más grandes, el tormento eterno, la vida eterna y el lago de fuego. Eso está escrito, eso existe, no ha sido inaugurado. Ninguna persona ha llegado al infierno todavía. Va a ser estrenada por el falso profeta y el anticristo. Luego va a ser enviado Satanás a ese lugar, y todas las almas que no reciban a Jesucristo como el único y Señor Salvador de su vida. Usted puede ver allí en Mateo capítulo 24. Cuando los discípulos le hablan a Jesús y le preguntan, cuando están aparte, ella solo, y le dicen, Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos esperaban que en ese tiempo
estas cosas iban a suceder. Ellos sí creían, de hecho, por eso ellos, desde que Jesús empieza a predicar, ellos empiezan a seguirlo. Y cuando Él les llama, ellos no se niegan. Porque ellos sabían que iba a venir un hombre con esas características, con esas sabiduría y con esos milagros y con ese respaldo de Dios y del Espíritu Santo. Y que lo que Él hacía no había ningún poder que lo pudiera hacer. Y Jesús les da una declaración demasiado fuerte, demasiado poderosa. Y lo primero que Él les dice es: mirad de que nadie los engañe. Jesús está anunciando ya de un engaño ahí. Porque Jesús estaba anunciándoles a un engaño y le dice: cuídense que nadie los engañe. ¿Será que en ese tiempo estaba esa gente? ¿Será que Jesús sabía que ahora en el 2023 estamos llenos de gente mal informada, de gente malintencionada, confundiendo a las almas, lastimando, hiriendo a las almas, quitándole todo lo que tiene y sirviendo de estorbo para que las almas puedan llegar a la salvación y a la vida eterna? ¿Será eso que Jesús sabía? Claro que sí. Porque ahora no se le quiere dar la gloria y la honra a Jesucristo, sino que la gente en su intención, hablo de este tipo de falsos profetas, apóstoles, predicadores, maestros que hay en este tiempo, nunca le van a dar la honra y la gloria a Jesús, sino que siempre se la van a llevar ellos. Y en el 5 le dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿En qué reconocimos a Jesucristo en ese tiempo nosotros? La generación, ¿en qué lo reconoció? Cuando Jesús dice: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan está preso y manda a sus discípulos a preguntarle y a decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Jesús en ninguna manera le dijo: sí, yo soy, no hay otro que esperar. El mensaje que Jesús le da a estos hombres y les dice: dígale a Juan que los sordos oyen, que los mudos hablan, los paralíticos caminan, que los demonios huyen. El mensaje que Jesús le está dando a Juan es: lo que yo hago, no hay ningún poder humano, no hay ningún hombre que lo haga, por lo cual a eso he venido, esa es mi obra, a que los muertos vivan. Y estos hombres se van, y ese es el mensaje que le llevan a Juan el Bautista en ese tiempo. Desde entonces empieza una persecución, una confusión, una guerra, porque Jesús dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hace unos 10, 12 años se levantó un hombre que ya murió, que decía que él era el Cristo, él era el Mesías. Pero la gente eso no se lo cree. En ninguna manera va a creer que cualquier hombre que se diga ser el Cristo le va a creer. No, no le va a creer. Pero mucha gente fue arrastrada al engaño, porque con artimañas del error sí saben engañar a las personas. Y Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero como la gente no es tan insensata para creerles, entonces es cuando empiezan a hacer cantidad de prodigios, cantidad de señales mentirosas. Jesús está advirtiendo
a sus discípulos, a su iglesia: cuídense, no de las sectas, de las falsas religiones, cuídense de los religiosos. El engaño número 1, él hablaba allí de los religiosos. Porque muchos falsos profetas se levantarán, es lo que Jesús dice, y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que de la iglesia se iba a levantar este tipo de cosas. No le hablo que son de las sectas, porque usted sabe que no creemos en las sectas, que sabemos que son erróneas. Pero muchas veces en el mundo espiritual, en la iglesia del Señor, se levanta este tipo de personas y empieza a confundir, empieza a llamar la atención, empieza a ganar multitudes con prodigios que hace, señales con las cuales la gente es atraída. ¿Ha visto usted a una persona que hace milagros, que hace sanidades? Esa es la mejor carnada para que la gente empiece a bajar a Dios, a bajar a Jesucristo a sus corazones, de sus altares, y empieza a seguir a este tipo de gentes. Cuidémonos del engaño en estos últimos días, iglesia. Hay que cuidarnos, hay que cuidar la iglesia, cuidar nuestra familia de que no sea engañada. Jesús lo enfatizó y le dijo: miren que nadie los engañe. Nadie, dijo, manténgase alerta, porque vendrán cantidades, multitudes, cientos, miles, billones, queriendo engañar. Le leo aquí el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a multitudes. ¿Dónde empezó el apostolado moderno? Por supuesto, ¿no? Cuando Jesucristo llamó a aquellos hombres, aquellos 12 hombres. ¿Dónde empezaron los profetas? ¿Quién los llamó? En aquel tiempo Dios los llamaba a los profetas. En aquel tiempo Jesús llamó a los apóstoles. Pero ¿y hoy quién los está llamando? ¿Quién los está poniendo para que puedan guiar a una iglesia, para que puedan confundirla? En aquel tiempo, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos cuando Judas muere, se reúnen los 11 y ahí habían 120 hombres. Y dijeron: es necesario que uno de estos hombres que han dado con nosotros desde el principio, desde que Jesús se bautizó, tome el lugar de Judas. ¿Qué hicieron estos hombres ahí? No le pidieron al Espíritu Santo, porque en ese tiempo, te acuérdese que el Espíritu Santo no había descendido aún, sino que se reunieron y oraron y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, el cual vino a ocupar el lugar de Judas, el cual completó el número de los 12. Pero lo que yo quiero darle a entender, ¿quién puso este sustituto? No lo puso Dios en ningún momento. Lo eligieron los hombres. ¿Quiénes eran ellos? Eran los 11 apóstoles. Eran los 11 que habían quedado, que Jesús llamó, pero Dios no lo aprobaba porque Él no lo había puesto. Es la misma manera en este tiempo. Dios no los ha puesto. Los están poniendo hombres. Y les están dando ese renombre, esa autoridad que no les corresponde a ellos darle. Cuando la Biblia nos habla a nosotros que somos ministros, mensajeros, colaboradores, representantes, pero la gente no quiere ser, sino que quiere ser algo más grande. En el libro de los Hechos, capítulo 9, nosotros encontramos la conversión de un hombre.
Y usted sabe que este hombre fue el apóstol Pablo, el cual vino a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque él habla y dice, el mensaje que yo les doy, que yo les traigo, no lo recibí de hombre, lo recibí por revelación. Y él habla de que fue llevado al tercer cielo y allí recibió el mensaje personal de Jesucristo. También dice, yo que vengo a ser un abortivo, soy el más pequeño de los apóstoles. Todos eran grandes, decía, pero él venía a ser el más pequeño. ¿Quién era Pablo? Que escribió 13 cartas. El 75% del Nuevo Testamento, él lo escribió. ¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuántos viajes? ¿A quién le llevó la palabra? A reyes, a gentiles, a gobernadores, en diferentes lugares. Allí llevó esa palabra. Pero él dijo que era como un abortivo que no merecía llamarse apóstol. A Dios sea la gloria. En este tiempo, Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero le dije que nadie les va a creer ellos, pero ellos vienen haciendo sanidades y haciendo milagros. ¿No es eso lo que la gente está buscando en este tiempo? ¿No es eso lo que ellos andan haciendo, esos falsos milagros, cuando llenan los estadios? Y los presidentes alegres cuando este tipo de personas, de falsos profetas, llegan a sus países a bendecir. En ningún momento van a bendecir, sino que van a maldecir. Llevan maldición porque ni siquiera llevan la aprobación de Dios. No son personas humildes, son personas soberbias, llenas de engaño, llenas de maldad, llenas de odio, que nadie puede acercárseles a darle la mano, a saludarlos, porque están rodeados de guardaespaldas. Buscan hombres para que los cuiden, que los protejan. Cuando el salmista dijo allá en el 34, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y también lo defiende. O sea que, en otras palabras, Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Lo que le quiero decir es que si Dios nos permitiera a nosotros ver a nuestro alrededor los miles de ángeles que están luchando, que nos están atacando, nos daría miedo. Pero de la misma manera, si nos permitiera ver, como cuando Eliseo oró y el criado vio los millares de ángeles que estaban a su favor, no lo soportaríamos nosotros, no resistiríamos. Algunos se vanagloriarían, otros se querían los superpoderosos, pero Dios no lo permite. Pero sabemos que hay ángeles que acampan alrededor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que nadie puede tocar a los hijos de Dios, por lo cual no necesitamos, en medio de las multitudes, gente que esté dispuesta a matar para salvar vidas. Usted recuerda cuando Jesús fue arrestado, se presentaron los soldados ahí para echar mano de él, para tomarle y llevarle preso. Y hubo un hombre ahí que usted puede llamarlo, era como un guardaespaldas. Vino Pedro y sacó la espada y le dio en la oreja a Malco. Y Jesús le dice, Pedro, mete tu espada. Si yo quisiera, oraría y millares de ángeles vendrían y me defenderían, pero el tiempo ha llegado. Y le dijo, esta guerra no es con espada, esta guerra es con espíritu. Pero para eso he llegado, para eso vine, y el momento de mi partida se ha llegado. Y si yo no parto, no iba a haber salvación. A Dios sea la gloria. Por lo cual, amada iglesia del Señor,
debe de mantenerse con sus ojos bien abiertos. ¿A quién le está dando la adoración? ¿Quién es el líder que lo está guiando a usted? ¿Quién es ese personaje que está al frente de su iglesia? Si está hablando de Dios o está hablando de lo que él hace, de sus visiones, de sus revelaciones, porque ese es el mensaje de hoy. Ay, mira, y se paran en los púlpitos de la iglesia y Dios me reveló y Dios me dijo. Y la gente empieza a temblar, a tener miedo. Y la gente empieza a seguirlo porque no vaya a echarle una maldición, porque oren por ellos, por defenderlos. Pablo le dijo a Timoteo, vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que les pegará comezón y querrán oír lo que ellos quieran, lo que no les dañe. La palabra del Señor nos golpea a nosotros, pero nos libera. La palabra del Señor la vemos como un martillo que golpea. La vemos como un fuego que quema y la vemos como una espada que traspasa, penetra hasta los tuétanos, en medio de los huesos, ahí entra, pero saca lo que no sirve. ¿Cuáles son los líderes que tenemos en estos tiempos? Dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué es lo que Jesucristo les está diciendo en ese tiempo? ¿Qué es lo que Jesucristo nos está diciendo en estos días a nosotros? Se levantarán muchos falsos diciendo tener a Cristo, profetizando, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es el arma más poderosa que ellos usan? Es el engaño. No es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es medicina para cada uno de nosotros. Jesucristo no se refirió al engaño mundial del anticristo, sino al engaño en las iglesias. Pueblo del Señor, démonos cuenta que Jesucristo pronto vendrá y vendrá a levantar a aquellos fieles. Este tipo de personas se van a quedar. Los falsos cristos son falsos cristianos que solo caminan de milagro en milagro, con visiones, con revelaciones, sacando entierros, haciendo cantidad de cosas y cobrándole dinero a las personas por poderlos liberar. Este tipo de personas, amada iglesia, no solo engañan a la iglesia, al pueblo, al mundo, sino que ellos mismos viven engañados. Amada iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros nos paremos en esa brecha, en esa senda antigua, y nos demos cuenta que el siervo del Señor se conoce por su humildad, por su entrega, porque renuncia a todo por causa de seguir a Jesucristo. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 19. Le leo el versículo 27. Una palabra muy poderosa, de la cual deben de aprender este tipo de falsos cristos y falsos profetas, de mentirosos en la iglesia. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta era la palabra que Jesús le estaba dando a Pedro y le estaba dando a todos sus discípulos. No es para nosotros, porque no nos vamos a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel, porque somos gentiles.
Pero lo que me llama a mí la atención es cuando Pedro va y se acerca y le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál es la recompensa? Porque nosotros muchas veces lo primero que vemos es cuál es nuestra ganancia. ¿En qué nos beneficiamos en una iglesia? Es una palabra fuerte, es una palabra dura. Pedro no era un hombre analfabeto como muchos lo creen, era un hombre empresario, era un hombre que tenía su empresa de barcos allí en el puerto que se dedicaban a la pesca. Y cuando Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo, le está diciendo, hemos renunciado a las ganancias deshonestas, hemos renunciado a ese trabajo y te hemos seguido a ti. La pregunta para este tiempo es, ¿qué es lo que hacen estos apóstoles de hoy, estos profetas, estos falsos cristianos? Porque cuando se refiere a falsos cristos, son falsos cristianos. ¿Cómo viven este tipo de personas? No es cuando digo que harán mercadería de nosotros, que no perdonarán al rebaño. Antes del 2000, nunca iba a escuchar a usted en aquellas iglesias que tienes que pactar para que te vaya bien. A la esposa le decían, si quieres pactar, si quieres que tus hijos, que tu esposo se salve, tienes que pactar. Y caía la gente ignorante, la gente por inocente caía. Y muchos fueron engañados. Muchos lo perdieron todo. Muchos entregaron sus casas, sus carros, porque ese era el mensaje de ese tiempo. Míralo, decláralo y recíbelo. Cuando Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Mas Josué en su capítulo 24, en el versículo 15, dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? ¿Cuál es nuestra ganancia? Si a Pedro le dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga, ustedes, su ganancia va a ser que se sentarán al lado mío y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Era un privilegio de los más grandes. En otras palabras, le estaba diciendo Pedro, tranquilo, no se conformen por la ganancia que ustedes pueden tener. Porque cuando él se dedicaba al negocio, tenía ganancias, obtenía. Y lo había dejado todo. En este tiempo, yo sé que lo hay, pero son pocos los que van a predicar un mensaje a cambio de que no se les dé nada, a cambio de la oración. La mayoría de personas, predicadores y músicos, y fue la iglesia que los acostumbramos, porque yo vengo de Honduras, pero allá casi nadie se mueve ya a dar un mensaje, a acompañar una noche de campaña si no se le está pagando. Y Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es dejar todo en las manos de Dios y no servir por dinero, no servir por ambición, sino servir por recibir esa protección, por recibir esa bendición de Dios. Queremos nosotros llegar al reino de los cielos. Debemos de cuidarnos de ese engaño en estos últimos días. Debemos de cuidarnos. Pablo advirtió en segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, versículo 3. Y le advirtió y dijo que no iba a venir Jesucristo sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Eso dijo que no iba a venir Jesucristo. Lo cual, si Jesucristo viene, todo esto tiene que pasar ahora mismo.
Tenemos que verlo en las redes sociales, los pleitos, los agarrones que hay. ¿Por quién tiene más fama? ¿Quién tiene más like? ¿Por quién tiene más vistas? Pero ya nos están haciendo algo por ver quién gana más almas. No teniendo señorío, no viendo cuántas gané, no viendo cuántas almas salvó de que se fueran al lugar equivocado. Amada iglesia del Señor, acuérdese usted que el mal viene desde el principio. Cuando Dios envía a Moisés a la corte de Faraón, Moisés lleva un bastón que es la señal que Dios le ha dado para poder manifestarse, para que crean en él, y le dice cuando tirara el bastón se iba a convertir en serpiente. Si lo trasladamos a este tiempo, 4000 años después, nosotros podemos ver que ahí hubieron dos magos y dos brujos, dos hechiceros que hicieron lo mismo, que cuando Moisés tira su bastón y se convierte en serpiente, el faraón también manda a llamar a Janes y Jambres y hacen lo mismo, pero ellos con encantos, con poder diabólico. Hicieron que aparecieran ahí de la misma manera serpientes, pero ¿sabe qué? La de Moisés las devoró. Cuando inician las plagas, de la misma manera Moisés está en el río con Aarón y tocan las aguas y las aguas se convierten en sangre. Los mismos brujos no pudieron detenerla, curarla, sino que hicieron la misma manera ellos y más agua convertida en sangre por poderes de Satanás, por poderes diabólicos. Si desde hace tiempo están estos imitadores, están estos servidores de Satanás, en este tiempo habrá multitudes, por la cual debemos nosotros de mantenernos alertas. ¿Qué es lo que da a entender los falsos obreros en este tiempo, los falsos profetas, los falsos cristianos? Es la gran oposición a la verdad de que las almas sean libres, de que sean sanas. No son los ateos, los científicos, los que no creen en Dios. Ellos dicen que desde arriba hay un ser supremo que nos observa. Eso dicen los científicos, pero en su orgullo, en su arrogancia no quieren reconocer. La confusión hoy viene de las iglesias. Muchas veces llegamos al liderazgo para tomar partido, como en la política, para que haya más personas que crean en nosotros, que nos sigan a nosotros. ¿De qué sirve? Si muchos hoy hacen milagros, sanidades, prodigios, mañana están en la calle. Mañana andan en una vida que da lástima. El verdadero mensaje es cambiarle el corazón a las personas y que vean el poder salvador, el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, y advertirle a las almas que se cuiden y que miren hacia arriba, que no sean atraídos de las multitudes. Hace muchos años las iglesias eran grandes, eran enormes. Después de que pasó esta tormenta de falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos profetas, las iglesias quedaron como en un desierto. Pero en estos últimos días la iglesia se está levantando nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y va a salvar a los que tenga que salvar. Pero muchos están siendo confundidos. Muchos están siendo arrastrados por el engaño, por el error. No siga milagros. No siga hombres que hacen milagros. No apoye cuando usted busque un predicador y le cobre las marquetas de puro día 500 un sobre lleno. No apoye un ministerio de música que le pongan precio para ir a cantarle al Señor, para ir a alabar. No lo apoye. Porque desde que lo está apoyando, usted está cayendo en el error. Porque hay personas que se presentan y dicen, y si quiere milagros también le cuesta tanto.
¿Quién hace los milagros? ¿Los hace el hombre? ¿Los hace Dios? ¿O los hace el enemigo? No debe de apoyar. Ore usted, porque en su iglesia, allí Dios levante los hermanos, por humildes que parezcan, por sencillos. Pero cuando se levanten, acuérdese usted que cuando el predicador se para en el púlpito, hay una vestidura sacerdotal la cual lo toma y es la que le da la santidad, el poder y la aprobación. Y cuando habla, allí Dios se manifiesta, Dios se mueve. No es en la sabiduría humana, no es en el conocimiento, no. Es en la humillación, es en la búsqueda. Amada iglesia del Señor, hemos llegado al final de esta programación, solo animándoles a continuar hacia adelante día con día. Solo diciéndole, abra sus ojos y no abra puertas a este tipo de personas que andan engañando. Por ahí, haciendo sus propios templos, a ver quién lo hace más grande, más poderoso, más millonario y lleno de oro. No lo haga. Siga a Jesús. Siga en la iglesia, porque es la fuente donde nosotros alcanzamos la salvación, la paz y la vida eterna. Queremos saludar en este momento a las personas que han estado conectadas, a mi hija que ha estado ahí desde el principio, a Jason López también que ha estado conectado, a Catrachita López dice aquí que también, a nuestro hermano Freddy Cabrera, Dios me le bendiga, siervo del Señor, adelante allí en su iglesia anunciando la palabra del Señor. Nuestra hermana Karen Mejía, que también ha estado viendo el video, a nuestro amigo Tano Hernández, hasta allí donde está en este momento, nuestro hermano Kevin Amador, su familia, Dios les bendiga en gran manera, a nuestro hermano Tulio, que también ha estado conectado viendo el video. Adelante, familia del Señor, Dios les bendiga. Y a mi sobrina Denia Márquez hasta España también, que Dios la bendiga en gran manera, que ha estado dedicando este tiempo. Nuestra hermana Susana Padilla, hasta allí donde se encuentre, Dios les bendiga en esta preciosa hora. Y adelante, ánimos a seguir hacia adelante día con día. Y recuerde que Cristo pronto viene. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.